Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de viernes 26 de marzo. Arrancamos otro espacio de zona a grabación del seguimiento de lo que pasa en el campo con los principales commodities, productos estrellas como la carne, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía nacional y, por supuesto, todo lo que se viene en este año 2021. Nuevos mercados, nuevas expectativas, nuevos productos, ¿por qué no? Y vamos a ir incursionando y haciendo ese sondeo como ya lo venimos haciendo cotidianamente. Vamos a recibir a nuestro invitado de la tarde, invitado especial de primer nivel, a quien le agradecemos por la presencia en esta tarde. Está con nosotros el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, el señor Daniel Burt, a quien le agradecemos por este tiempo para hablar un poco de esto, de la carne y lo que está pasando con los envíos a los otros países. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Encantado de saludarte y feliz de estar con ustedes. Daniel, estamos ya finalizando este primer trimestre básicamente del 2021. Las expectativas en un principio de año eran bastante positivas. ¿Esto sigue todavía en la misma temperatura, digamos, más allá de lo que está pasando a nivel sanitario? Sí, realmente terminamos el año pasado de manera bastante sólida, se regularizaron los precios, pudimos nosotros mantener nuestro posicionamiento en Chile como el principal destino. También estuvieron el primer trimestre los rabinos que vinieron desde Israel para la faena kosher, que se vuelve cada vez más importante para el Paraguay. También tuvimos grandes logros en la última semana del año, que fue la confirmación de la habilitación de menudencias bovinas y hamburguesas para Taiwán sin arancel, aunque estamos aguardando todavía el sanitario para que se puedan hacer esos envíos. Bueno, son buenas noticias de todas maneras, ¿verdad? Entonces, creo que en estos primeros 3 meses del año estamos bastante bien, enviando mucha carne afuera, trabajando nuestra marca país. Entonces, estamos con un optimismo cauto, ¿verdad? Cauteloso por los retrocesos que pueden significar la pandemia en los mercados, pero bueno, hasta ahora estamos manejando bien la situación. ¿Y cómo está hoy ese relacionamiento con el mercado norteamericano? Vamos bien, vamos encaminados, ¿no? Y esa es la gran noticia que queremos dar este año, ¿verdad? Se culminó el año pasado toda la parte burocrática del papeleo. Senaxa hizo un gran trabajo para poder completar todos los requisitos y toda la información que quería el gobierno de Estados Unidos para poder enviar carne. Y bueno, también la venida para la inspección se retrasó un poco por la pandemia. Y bueno, esperamos que en los próximos meses podamos dar esa gran noticia, ¿verdad? Que creo que va a ser fundamental para el rubro de la carne y para todo el país. Sin el afán de hacer futurología, Daniel, pero ¿hay un estimado de cuánto podría llegar a representar de ingresos de divisas este importantísimo destino para el Paraguay? Es difícil de saber en un primer momento. Lo que sí nosotros estimamos es que la gran mayoría de la carne que va a ir a Estados Unidos va a ser carne para hacer hamburguesa. Eh, Hay que recordar que Estados Unidos es el principal productor de carne del mundo y también el principal importador. Entonces, es un mercado inmenso, pero también tiene que ver las costumbres de consumo de ese país, que son un poquitito diferentes que las nuestras, ¿verdad? Entonces, pero igual, proveer carne para hamburguesa para Estados Unidos no es cosa menor, ¿verdad? Sobre todo porque eso significa los mismos sellos de calidad y las mismas exigencias que requieren, que vamos a poder utilizar como medalla cuando vayamos nosotros a tratar de abrir los mercados que nos quedan por abrir, ¿verdad? Japón, México, Canadá, Corea del Sur, son todos mercados muy atractivos que creemos que con la luz verde de Estados Unidos vamos a poder nosotros tener más facilidad para habilitar esos mercados. Daniel, Paraguay tiene esa capacidad para poder cumplir, en el caso hipotético de que se nos abran todos estos mercados, ¿tenemos la capacidad para cubrir toda esa demanda? Bueno, o sea, no tenemos la capacidad para cubrir toda la demanda del mundo, ¿verdad? Pero categóricamente, cuando más mercados tenés, más opciones tenés y podés colocar la carne que tenés al mejor precio posible. Entonces, es un mercado que cambia mucho, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen de manera diaria casi, ¿verdad? El valor de las monedas, por ejemplo, de nuestros competidores,
siempre influye, la época del año, el clima, la faena, cosas total que no tienen nada que ver con la carne. Por ejemplo, lo que pasó en Rusia con la caída del petróleo y el gas, que fue un golpe feroz para ese país y su capacidad adquisitiva. Entonces, es un rubro que cambia constantemente, y nosotros lo que tenemos que tener es la mayor cantidad de mercados abiertos para tener opciones. Entonces, si ocurre algo o hay una mejora en un mercado, podemos atacar ese mercado. Si cae ese mercado, tenemos alternativas. Eh, pero bueno, es toda la construcción también de una marca país y una reputación, ¿verdad? Que con el sello de Estados Unidos creemos que podemos dar el siguiente paso. Totalmente. ¿Cómo está la cuestión de los controles fitosanitarios? Esto cada vez va, digamos, sobreexigiéndose a sí mismo cada año, ¿no? Para poder cumplir con todos los estándares internacionales y expectativas de los destinos, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado realmente hubo muy poco porque paró el mundo, ¿verdad? Entonces, pero en el 2019 tuvimos una auditoría muy importante de Unión Europea y pasamos de manera exitosa. Entonces, con altos estándares, ¿verdad? Los chilenos también son muy exigentes, y eso nos ayuda porque nos obliga a que estemos nosotros a la altura de los principales productores de carne del mundo y que podamos competir de igual a igual, ¿verdad? Y que no se pueda decir que Paraguay no tiene los estándares igual de altos o no tiene el mismo control de calidad. Al exigirnos estar a ese nivel, entonces la industria paraguaya necesita elevarse a ese nivel y bueno, marcar un estándar para lo que queremos que sea Paraguay. Eso es categóricamente. Daniel, una vez que se tenga finiquitado este tema de los Estados Unidos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente destino a incursionar o por lo menos empezar a hacer ese lobby, ¿no? Para poder ingresar. Bueno, te mencioné algunos países que son interesantes: Japón, Corea del Sur, México, Canadá, que más o menos la leyenda urbana es que mientras Estados Unidos no te habilite, esos países no te van a habilitar. Entonces, con la habilitación de Estados Unidos se abre la posibilidad de empezar los trámites con esos países. Paralelamente, también estamos buscando mercados en el sudeste asiático, que consumen otra parte del animal, ¿verdad? Que es importante también poder colocar todos los cortes. Y bueno, eso ya desde el 2019 hemos solicitado los requisitos, o sea, el SENACSA ha solicitado los requisitos sanitarios para esos países y le hemos enviado documentación, pero son trámites largos y tediosos. Hay factores para arancelarios que juegan, factores políticos, políticas de los países que deciden aumentar sus importaciones, bajar sus importaciones. Entonces es un trámite que tarda, ¿verdad? Pero hay que empezar, y de hecho ya se ha empezado con los papeleos, también con Sudáfrica se ha avanzado, y bueno, y cada vez más nosotros queriendo ser protagonistas de lo que es Taiwán, y bueno, ya que somos uno de sus principales aliados en el mundo, también por qué no convertirnos en su principal proveedor de alimentos, ¿verdad? Debería de ser, y es el gran cuestionamiento que se da, ¿verdad? ¿China o Taiwán? ¿O cuál es esa cuestión diplomática de por medio? ¿Por qué no incursionar en los dos? Porque o estás con uno o estás con el otro. Es esa cuestión política de por medio también lastimosamente que se da, ¿no? Así es, nosotros no hay nada que podamos hacer al respecto, entonces tratamos de no preocuparnos de eso porque hay muchos factores que juegan, no es solamente la carne. Lo que nosotros tratamos de hacer es lo mejor de la situación que tenemos actualmente, y ahora nuestra situación, o sea, la decisión de este gobierno y de los anteriores, y se han sido muy claros, es de que van a seguir con Taiwán. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor de la situación con Taiwán. Entonces hemos logrado, ¿verdad?, cosas interesantes el año pasado, y esperemos que podamos lograr aún más cosas, por ejemplo, como el ingreso de la carne de cerdo, ¿por qué no la carne de pollo? Y empezar a avanzar para poder dominar el mercado de ese país. Totalmente, Daniel. Sabemos que el 2020 fue un año muy complejo para todos los sectores, se perdió bastante. ¿Hay algún tipo de expectativa, posibilidad de llegar a recuperar en algún porcentaje mínimo lo perdido? O sea, este 2021, más allá de la cuestión sanitaria, como te decía en un principio, se proyecta, ¿no? Hay una recuperación importante del mercado interno, también del mercado internacional. ¿Podríamos recuperar algo de lo perdido el año pasado? Bueno, nosotros tenemos una ventaja comparado con otros rubros que somos proveedores de alimentos, ¿verdad? Independientemente a cómo le afecta la pandemia, la gente tiene que seguir consumiendo alimentos. Entonces, creo que eso es
una bendición, ¿verdad? Dentro de tanto problemática, comparado con otros sectores como el sector del turismo, por ejemplo, el sector educativo, que tuvieron un año catastrófico. Nosotros, después de una caída importante en marzo y en abril, en cuestión de 30% de caída en los precios, las exportaciones y todo, como que el mundo se reacomodó y los mercados se reacomodaron y pudimos nosotros salvar el año. Y creemos que este año ya la gente está aprendiendo a vivir con COVID, ¿verdad? No sé si te acordás cómo fue cuando empezó la pandemia, que la gente tenía miedo de ir al supermercado, compraba un montón de cosas para guardar, no sabía qué iba a hacer. Ahora la gente toma las medidas necesarias, inclusive se volvieron a abrir los restaurantes. Obviamente no es lo mismo que antes que la pandemia, pero sí los mercados fueron regularizándose y ya hay más, ya son más predecibles, cosa que ayuda a toda la cadena, ¿verdad? Entonces, esperemos que este año podamos mantenernos con esa estabilidad y bueno, y que las vacunas lleguen aquí y principalmente y a todos los países para que a fin de año ojalá se acabe esta pesadilla, ¿verdad? Esa sí es la gran incertidumbre que se da actualmente. Daniel, en el caso hipotético, una vez más, de que volvamos a una fase cero, una cuarentena total a nivel sanitario, ¿esto puede llegar a impactar en las cuestiones del comercio exterior? Totalmente. Nosotros tuvimos el año pasado, por ejemplo, dos retrocesos en Europa eh, por causa del COVID que hicieron de que los importadores posterguen los envíos que habían programado, ¿verdad? Gracias a Dios no tuvimos cancelación de contratos, pero sí tuvimos, especialmente en Europa, por muchos meses que nos dijeron, saben que eso que le compramos atajen menos más todavía porque no vamos a poder colocar eso por la cuestión acá. Tuvimos un gran desafío logístico cuando se cayeron, cuando terminaron los vuelos y se empezaron a cerrar los aeropuertos para que vengan los rabinos, por ejemplo, que necesariamente tienen que hacer la faena kosher para nuestras exportaciones a Israel. No pudimos participar de ni una feria internacional este año, de ni una expo, que son reuniones importantes donde nos reunimos con nuestros clientes y cerramos tratos para lo que va a ser el año, ¿verdad? Muchas veces es la única oportunidad de hablar en persona con nuestros clientes y ya se programan muchas cosas. Eso tampoco pudimos hacer. Así que de que tiene su efecto sin duda, ¿verdad? Estamos tratando nosotros de acomodarnos a esto. Tenemos ya un poco de práctica por los meses que tuvimos que reaccionar de manera rápida. Pero sí, hay cualquier retroceso en cualquier mercado y nos sacude. Totalmente. Para ir redondeando, Daniel, agradeciéndote el tiempo que nos brindas en esta tarde, ¿cómo están los precios hoy a nivel mercado? ¿Hay mucha oscilación en que pueda volverse volátil la cuestión internacional? Bueno, los precios están regulares. Hay algunas cosas que ocurrieron. Se devaluó mucho el real, por ejemplo. También eh, Europa está dudando de qué va a pasar sanitariamente. Pero en términos generales estamos estables, ¿verdad? Esperamos que pueda mantenerse eso. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Como te digo, es un tema que cambia semana a semana. Yo te diría que es uno de los rubros donde la oferta y demanda es rey. Y eso varía por muchos de factores, época del año, eh, las economías de los diferentes países. O sea, baja el río y no puedes enviar la misma cantidad de... O sea, hay muchos factores, cierres de ruta. Entonces, como te digo, es muy difícil predecir porque hay demasiados factores que juegan a definir eso. Así es. Conversaciones con el gobierno, venimos bien, esa agenda, esa mesa del diálogo. Sí, nuestra contraparte realmente es el SENACSA y tenemos una excelente relación con el SENACSA, con el doctor José Carlos Martín, estamos trabajando muy bien. También hemos trabajado bien con el Ministerio de Industria y Comercio y con la Cancillería, que ya con el embajador canciller Rivas ha dicho que quiere que las embajadas paraguayas se conviertan en agentes comerciales para los productos de Paraguay, que nos parece que es muy interesante, ¿verdad? Ese enfoque. Él ahora está en Chile, que es el principal destino para la carne paraguaya, entonces ya hablamos con él y tenemos una excelente relación. Así que en términos el gobierno también entiende que es un pilar de la economía paraguaya, ¿verdad? Entonces, sin lugar a duda, independientemente de las cuestiones políticas que ocurren
hay que cuidar el rubro de la carne y nosotros entendemos que tenemos que estar también ahí para ello. Eso es categórico, y este 2021 va a ser el año de la consolidación, quizás inclusive de la carne, apuntando a un siguiente escalón mucho más importante. Daniel, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, muchas preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, sabes cómo funciona esta cuestión televisiva, pero agradecerte por tu tiempo y vamos a estar molestándote seguro ya más adelante para conocer un poco cómo está la cuestión de la agenda con Estados Unidos y los nuevos destinos que van a ir habilitándose para el Paraguay sin lugar a dudas. Con mucho gusto, estamos a las órdenes y un gran saludo. Excelente, muchísimas gracias. Así compartiendo con nosotros en vivo y en directo, Daniel Burt, hablamos del gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, hablando un poco de lo que pasa con nuestra proteína roja, uno de los pilares de la economía nacional. Con esto llegamos al final de este espacio denominado Zona Agro. Será hasta el lunes con mucha más información, conociendo siempre todo lo que pasa en el sector primario, secundario y, por qué no, terciario también aquí en este espacio por 5 Días TV. Con esto nos despedimos. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao, chao. Invertí en nuevas oportunidades.